Bueno, hola a todos. Seguimos con este ciclo de resúmenes rápidos de la Constitución. Vamos a ver ahora la parte que nos faltaba del título primero. Habíamos visto el bloque de derechos fundamentales, vemos ahora todo lo demás. Entonces enlazamos con la sección segunda, estos derechos y deberes de los ciudadanos. Acordaros lo primero a nivel conceptual, esto ya no son derechos fundamentales, los derechos fundamentales hasta el 29. Y vemos aquí que hay algunos que son así bastante interesantes. Por ejemplo, el 30 es el que nos habla del derecho y el deber de defender a España. Y quizá aquí a lo mejor el más interesante, el 30.2, porque es donde se regula la objeción de conciencia, que ahora ya no procede porque no tenemos la mili obligatoria, pero sí que es cierto que hay referencia a este 30.2 cuando nos hablan del recurso de amparo. ¿Vale? Por lo tanto, quizá este 30.2 interesante saber a lo que se está refiriendo, eso es lo que sería la objeción de conciencia, que lo dicho, a día de hoy ya no procede al no haber la mili, pero que en su momento fue algo importante y que tenía esa posibilidad de ser protegido en amparo, como veremos un poquito más adelante. Vale, efectivamente los grandes es un servicio civil, bueno, muchas historias, reserva de ley para supuestos de casos graves de riesgo, catástrofe o calamidad pública, pero lo dicho del artículo 30, quizá lo más relevante, el 30.2. Vale, luego el 31, este interesante, va un poquito del sistema fiscal y tributario y todo esto, y aquí quizá interesante dos pequeños matices, porque claro, no hablan del sistema tributario, que tiene que ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, ¿vale? En ningún caso carácter confiscatorio, aunque eso, bueno, podríamos entrar a debatir si se cumple o no en la práctica, pero principios de igualdad y progresividad. Y luego fijaros que a la hora de hacer el gasto público, de decidir en qué se gasta el dinero de los impuestos, de asignar el gasto público, nos hablan de criterios de eficiencia y economía. Entonces, fijaros que respecto al sistema tributario, principios de igualdad y progresividad, y respecto a la asignación del gasto público, programación y ejecución, atendiendo a esos criterios de eficiencia y economía. Quizá esos dos matices, por una parte principios, por otra parte criterios, pero he visto algunas preguntas en las que jugaban a cruzarnos los conceptos, por lo tanto conviene que lo tengamos claro. Vale, el 32 nada, el del derecho al matrimonio, bueno, sin mayor consideración, más allá de que hay reserva de ley para regular esto, pero bueno, sin más. El 33 este bastante interesante, sobre todo para los que opositéis para grupos altos, porque probablemente tengáis algún temita de expropiación forzosa. Esto, por ejemplo, en la 2 del Estado y obviamente en la 1 tienen tema de expropiación, en cuerpo superior, cuerpo de gestión de la Junta también lo hay. Yo me imagino que en la mayoría de grupos A2 y A1 de prácticamente cualquier administración habrá temita de expropiación. Y este es muy interesante porque bueno, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, se hace referencia a la función social que tienen estos derechos, pero sobre todo el 33.3 es donde se reconoce la figura de la expropiación. Vale, más interesante que se reconoce aquí la figura de la expropiación, pero las palabras expropiación forzosa no se utilizan. No es decir, nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Es indiscutible que la figura es la expropiación forzosa a la que se están refiriendo aquí, pero es igualmente cierto que esas palabras, expropiación forzosa, no se están utilizando. Vale, pero lo dicho, este quizá para aquellos que tengáis temita de expropiación forzosa, artículo especialmente interesante. Luego el 34, nada, reconocimiento del derecho de fundación, sin mayor contenido. El 35, interesante, respecto al derecho al trabajo. Ojo, que aquí nos hablan de derecho al trabajo y deber de trabajar. Vale, interesante este. Deber de trabajar y derecho al trabajo. O sea, por una parte derecho, por otra parte deber. O sea, con dos caras, digamos, de la misma moneda. Derecho y deber respecto al trabajo. Interesante la referencia al deber porque es algo con lo que podrían jugar, omitirlo en alguna opción y con eso convertirlo en opción incorrecta. Fijaros que ya aquí nos hacían referencia a que en ningún caso podía haber discriminaciones por razón de sexo, cosa que evidentemente esto se desarrolla a través de otras múltiples normas, pero ya tenemos aquí referencia a que no podría haber esas discriminaciones por razón de sexo a nivel laboral. Aquí el origen del Estatuto de los Trabajadores, o sea, este artículo pues también interesante y de hecho para algunas oposiciones que tengan pues, un componente importante de derecho laboral, está claro que este artículo es fundamental. 36. Sobre los colegios profesionales, fijaros que aquí nos hacen una referencia bastante similar a lo que vimos en su momento en el título preliminar para los partidos políticos, para los sindicatos y para las organizaciones empresariales. Estructura interna y funcionamiento de los colegios tienen que ser democráticos. Bueno, estructura interna y funcionamiento democráticos.
37, nuevo artículo muy relacionado con temas laborales, por supuesto. Nos hablan del derecho a la negociación colectiva, muy bien, fuerza vinculante de los convenios, genial. Y el 37.2, interesante porque nos habla aquí de la posibilidad de que se adopten medidas de conflicto colectivo. Vale, interesante porque veremos alguna referencia también un poquito más adelante. Entonces este artículo 37 nos habla de la negociación colectiva, de ese carácter vinculante, de esa fuerza vinculante que tienen los convenios y también de esa posibilidad de adoptar medidas de conflicto colectivo, interesante en general y sobre todo para aquellos que tengáis es un programa, una oposición con una parte importante de derecho laboral. Y el 38, derecho a reconocimiento de esa libertad de empresa, también en el marco de una economía de mercado, pero bueno, este sin mayor contenido. Vale, y esto por lo que sería la sección segunda del capítulo segundo. Insisto lo que os dije al principio, esta sección segunda del capítulo segundo no son derechos fundamentales, de hecho ya nos lo dicen aquí, son derechos y deberes de los ciudadanos, no se ubican en ese bloque de derechos fundamentales. Y pasamos ahora a parte de principios rectores, ¿vale? Capítulo tercero, principios rectores, vais a ver que tienen, digamos, menos intensidad, solo comentaremos hacia el final de este título. Pero bueno, principios rectores, el 39 nos habla de la familia. Bueno, este tampoco es un artículo especialmente preguntable, nos asegura la protección a todos los efectos de la familia, tema de los hijos, de la filiación, ese deber de proteger a los hijos, pero bueno, tampoco es especialmente preguntable. Luego el 40, bueno, interesante porque está relacionado con ese estado social que veíamos en el título preliminar, acordaros que somos un estado social y democrático de derecho. Bueno, este artículo 40 bastante en esa línea. Nos hablan de promover las condiciones favorables para que haya un progreso social y económico, también por la parte de la solidaridad, que también veíamos en el título preliminar, para que haya una distribución de la renta regional y personal más equitativa. O sea, esto va bastante en consonancia con ese estado social que veíamos en el título preliminar, con esa referencia a la solidaridad que también veíamos en el título preliminar. Vale, uno de los objetivos que, por desgracia, creo que jamás alcanzaremos, que política orientada al pleno empleo, y somos un país que tenemos un desempleo estructural enorme, y a esto da igual del partido político que haya estado, siempre el desempleo estructural ha sido enorme, o sea, lo que para nosotros es un éxito a nivel laboral, en otros países es un drama, y es literal esto, o sea, nosotros con un 10% de paro, cualquier gobierno de un lado o de otro, de un color o de otro, está orgulloso con un 10% de paro, y sin embargo en Estados Unidos es una catástrofe nacional que hay un 10% de paro. Por poneros un ejemplo, en Reino Unido lo mismo, o sea, en muchos países un 10% es inaceptable y aquí es un éxito. Pero bueno, eso son otras consideraciones. Y también el 40.2, interesante, para todos aquellos que tengáis que estudiar normativa de prevención de riesgos, porque es de aquí, digamos, donde emana toda la luego posterior normativa de protección de prevención de riesgos laborales. Y de hecho, si tenéis temas de redactar, este artículo 40 es un artículo, temas de redactar, evidentemente, que hablen de prevención de riesgos laborales, este artículo 40 fundamental. ¿Vale? Porque nos hablan de esa política que garantice formación y readaptación profesional y que se va a velar por la seguridad y la higiene en el trabajo. Descanso, bueno, vacaciones, todo esto guay, pero seguridad e higiene en el trabajo. Cualquier tema de redactar que hable de prevención de riesgos laborales tiene que haber una primera referencia seguro a este 40.2. El artículo 41 para la seguridad social es el que regula la seguridad social. De aquí he visto alguna pregunta muy puñetera, muy puñetera. Fijaros que el régimen público de seguridad social es para todos los ciudadanos. He visto alguna pregunta que te decía, ¿y esto, según el 41 de la Constitución, régimen público de seguridad social para todas las personas, para todos los ciudadanos, para todos los españoles? Pues fijaros que la referencia, la literalidad es para todos los ciudadanos. Vale, eso es el 41. 42 sobre los trabajadores españoles en el extranjero. Bueno, sobre los españoles en el extranjero en general, trabajadores en particular, y hay que intentar esa política de retorno. Esto, bueno, un poco relacionado con ese carácter históricamente migrante que ha tenido el pueblo español durante un montón de años por las circunstancias. Y el 43, súper importante para todos aquellos que opositéis para cuerpos sanitarios, ¿vale? Pues tema de, bueno, para facultativos, por supuesto, médicos, enfermería, todo esto, pero también para auxiliares o personal de servicios generales o personal de servicios generales. Si vais para cualquier cuerpo que esté relacionado con el ámbito de la salud, si opositáis para servicios de la salud, este artículo 43 es fundamental. ¿Eh? De hecho, en las oposiciones del SERGAS, que es el Servicio Gallego de Salud, en el bloque de temario general, raro es el examen, sea de lo que sea, ya sea de médicos hasta celadores, en todo el espectro que se pueda abarcar. Raro es el examen en el que no hay alguna pregunta del artículo 43. O sea que este es fundamental, sobre todo para aquellos que opositéis para temas sanitarios. Se reconoce el derecho a la protección de la salud, muy bien.
Fijaros, bueno, nos hablan de que los poderes públicos tienen que organizar la salud pública muy bien y fomentar educación sanitaria, educación física y deporte. Quizá de aquí, bueno, al final como es un artículo súper preguntable en oposiciones del ámbito sanitario, pues casi cualquier palabrita se podría saber, pero o sea, se debería de saber porque se podría preguntar, pero quizá especialmente interesante que nos demos cuenta dónde está ubicado esto. Porque fijaros que estamos comentando que es principios rectores. Principios rectores no es derecho fundamental. Que esto muchas veces por lógica la gente tiende a pensar, pero vamos a ver, la salud es lo más importante, va a ser siempre un derecho fundamental. Pues no, está ubicado a efectos de la Constitución. En el mundo, pues podríamos entrar en otras consideraciones. Pero a efectos de la Constitución no es un derecho fundamental, está ubicado en este bloque de los principios rectores. Vale, y lo dicho, o sea, aparte del contenido del artículo, que por supuesto es preguntable, también es interesante saber a nivel estructura dónde se encuentra ubicado en el bloque de principios rectores, capítulo 3, no derecho fundamental. Luego el 44 sobre la cultura, promover y tutelar el acceso a la cultura, ciencia, investigación, técnica, sin más. El 45, el que regula el medio ambiente. Interesante aquí que tenemos un derecho a disfrutar del medio ambiente y también un deber de conservarlo. Vale, fijaros que en algunos apartados es solo derechos, a lo que se hace referencia en la Constitución. En otros nos hacen referencias a derechos y deberes. Interesante porque es algo con lo que podrían jugar los tribunales para hacernos las preguntitas. El 46, el tema de la protección del patrimonio histórico, cultural, artístico, hay que conservarlo y hay que promoverlo por parte de los poderes públicos. Interesante. De hecho, fijaros que nos hacen una referencia, o sea, se le da un nivel de protección bastante extenso porque la ley penal va a sancionar atentados contra el patrimonio. O sea, efectivamente hay esa referencia a la conservación y al enriquecimiento del patrimonio a todos los niveles, histórico, cultural y artístico, pero fijaros que a nivel de protección se enfatiza mucho porque es la ley penal incluso la que podrá sancionar los atentados contra este patrimonio. Y luego el 47, aquí pasa un poco parecido a lo que veíamos del 43, es el derecho a la vivienda. Muchas veces se habla de que la salud y la vivienda son cosas fundamentales. Son cosas fundamentales, por supuesto que sí, no digo yo que no lo sean. Pero en la Constitución ni la salud ni la vivienda se consideran derechos fundamentales. Lo veíamos con la salud, artículo 43, y lo vemos con el 47, el derecho a la vivienda. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, genial, pero no es derecho fundamental. Bueno, o sea que bien en cuanto a que la Constitución hace referencia tanto al derecho a la salud como al derecho a la vivienda, pero lo dicho, si a lo mejor aplicamos lógica o nuestras emociones, digamos, lo que pensamos que debería de ser, nos vamos a equivocar, porque lo probable sería pensar que tanto el derecho a la salud como el derecho a la vivienda son derechos fundamentales, y de hecho a veces en los medios de comunicación o los políticos y tal, pues desde el desconocimiento, desde la ideología, dicen que es así, pero a efectos de la estructura de la Constitución, ni una cosa ni la otra. O sea, ni la salud ni la vivienda se consideran derechos fundamentales. No digo yo que esté de acuerdo ni que lo deje de estar, pero esa es la estructura que tiene la Constitución, eso es lo que nos podrían preguntar en un examen y por lo tanto eso es lo que tendríamos que contestar. Luego el 48, el de la juventud. Vale, intentar conseguir que la juventud participe en todos los ámbitos de la vida. Muy bien. El 49, este bastante interesante porque bueno, hay la posibilidad de que se modifiquen en el medio plazo, es el que habla de las personas con discapacidad. Vale, y esto os digo que hay una posibilidad de que se modifique, de hecho ya se han presentado algunas iniciativas y se ha incorporado esto al debate público, que ya es el primer paso. Modificarlo no en cuanto a la regulación, digamos, sino en cuanto a la terminología. Porque fijaros que es una referencia completamente obsoleta la que se utiliza. Nos hablan de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Claro, esto lo de los disminuidos obviamente es una referencia bastante poco respetuosa y completamente obsoleta. Entonces lo que lo que se intentará en los próximos años, diría yo, quizá en el medio plazo, podría ser un marco temporal razonable, lo que se intentará es cambiar esa referencia a disminuidos y utilizar una terminología pues, más adaptada a los tiempos en los que vivimos. Entonces, bueno, este puede ser interesante. Luego el 50 es interesante, he visto algunas preguntas, es el que habla un poco de la protección de las personas mayores, de la tercera edad, básicamente de las pensiones. Y nos dicen, los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Claro, fijaros que nos dicen periódicamente actualizadas, no anualmente actualizadas. Y he visto algunas preguntas que quizá buscando generar la confusión por cuestiones de cultura general que podamos tener en nuestra cabeza, te metían opciones incorrectas diciendo anualmente actualizadas. Y es verdad que por lógica es lo que pudiera parecer, pero fijaros que no. Lo que dice la Constitución es periódicamente actualizadas, no anualmente.
Luego 51, protección de consumidores y usuarios. Bueno, sin más, se garantiza esa protección de los consumidores y usuarios, bueno, sin mayor contenido, no especialmente preguntable, se promueve su información, su educación, pero bueno, sin mayor relevancia. Y el 52, fijaros que va un poco en la línea de lo que vimos en los colegios profesionales y también parecido a lo que vimos para partidos políticos y sindicatos. Aquí nos hablan de las organizaciones profesionales y lo que nos dicen es que la estructura interna y el funcionamiento tendrán que ser democráticos. Vale, fijaros que lo he dicho, referencia similar a partidos políticos, a sindicatos, a los colegios profesionales, también aquí para las organizaciones profesionales. Entonces tenemos varias referencias, todas de la misma índole, respecto a diversos tipos de organizaciones. Vale, y es el capítulo tercero, todo lo que sería el bloque de principios rectores. Y luego, del capítulo cuarto, medidas para garantizar estas libertades y los derechos fundamentales, de aquí quizá resulta muy interesante diferenciar en el 53.2, porque aquí nos van a hablar de un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y luego nos hablan del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Primero interesante darnos cuenta que son dos cosas diferentes. Una cosa es ir a los tribunales ordinarios, contencioso principalmente, y otra cosa sería ir al Tribunal Constitucional. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Dos cosas diferentes. De hecho, el procedimiento uno de los procedimientos a los que se hace aquí referencia se desarrolla en la Ley 2998, que es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. Pero fijaros que son dos cosas diferentes. Primero, tribunales ordinarios en un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y luego recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dos cosas diferentes, dos tribunales diferentes, dos ámbitos jurisdiccionales diferentes. Tribunales ordinarios por una parte, Tribunal Constitucional por la otra. Y luego, respecto a los derechos que son objeto de esta especial protección, son muy parecidos pero diferentes. Porque cuando nos hablan de ese procedimiento ante los tribunales ordinarios, basado en esos principios de preferencia y sumariedad, nos hablan del 14, o sea, el derecho a la igualdad, y luego los derechos fundamentales, sección primera del capítulo segundo. Y sin embargo, cuando nos hablan del recurso de amparo, nos hacen referencia a esos mismos, el 14, los fundamentales, y luego también la objeción de conciencia del 30.2. Acordaros que es con lo que empezamos este resumen rápido, y tenemos aquí la referencia ya hacia el final. Entonces, la lógica es, pues a los derechos protegidos, mejor dicho, son muy parecidos, pero con la diferencia de que el procedimiento ante los tribunales ordinarios no nos ampara, no nos protege frente a la objeción de conciencia. Y sin embargo, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sí. O sea, la objeción de conciencia, 30.2, vale para el de amparo, no vale para el procedimiento ante los tribunales ordinarios basado en esos principios de preferencia y sumariedad. El resto sí que es común, artículo 14 de derechos fundamentales, pero el 30.2 no. Vale, interesante. Y también interesante el 53.3 porque nos dice lo que hacen los principios rectores. Vale, fijaros que los principios rectores eso tienen un carácter inspirador al final, porque nos dice que los principios del capítulo tercero, o sea, los principios rectores, informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Y solamente se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria de conformidad con las leyes que lo desarrollen. O sea, que tenemos ese carácter inspirador, pero menos intenso. Luego el 54, que es el que nos habla del defensor del pueblo, quizá aquí interesante, que es el alto comisionado de las Cortes Generales y que se regula por ley orgánica, pero bueno, sin mayor contenido. Y luego pasamos al capítulo quinto, y con esto finalizamos este bloque, suspensión de derechos y libertades. Y aquí deciros que por desgracia, no voy a decir los números, que sería tontería, ya los veis por vosotros mismos, pero por desgracia he visto varias preguntas que nos obligaban a memorizarnos todos los derechos que se pueden suspender en estos estados excepcionales. Claro, cuando es estado de excepción, estado de sitio, referencia a todos los derechos. Una lista importante, extensa para memorizar, pero he visto varias preguntas en este sentido y por lo tanto siento deciros que no estaría de más que lo memorizarais. Y luego quizá la diferencia entre el estado de sitio y el estado de excepción, que es que se exceptúan el 17.3 para el estado de excepción. O sea, el 17.3 se puede suspender en estado de sitio, pero no se podrá suspender en el estado de excepción. Vale, luego incluso también el punto segundo, que es digamos las suspensiones individuales para bandas terroristas o bandas armadas y tal, lo del 17.2, 18.2 y 3, también podría ser interesante, pero sobre todo sabernos la lista de los derechos que se pueden suspender cuando se acuerda el estado de excepción o el estado de sitio, pues por desgracia siento deciros que preguntable y que por lo tanto conviene memorizarlo. Vale, así que nada, así este resumen rápido, espero que os haya gustado y nos vemos pronto con el título segundo.